Los espacios vectoriales. Vamos a dibujar un conjunto B, que en este caso va a representar el conjunto de los vectores, ¿no? De dos componentes vectoriales. Por eso estamos representando el espacio vectorial R2. En este conjunto están los vectores que tienen dos componentes, como ser el vector nulo, cuyos elementos son todos iguales a cero. Otro ejemplo puede ser el vector de componentes 1, menos 2, o otro vector, el menos 3,2 o el 1,0, y así podemos tener muchos otros vectores en este conjunto B. También tenemos otro conjunto K, que es el conjunto de los números reales, aunque también podemos utilizar el conjunto K, que representa el conjunto de los números complejos. Vamos a considerar para este caso el conjunto de los números reales, los cuales pueden ser el 3, el 1, el 7, el raíz de 2, menos 2, 5, los elementos, o pueden haber muchos otros más, ¿no? Entre números racionales, irracionales, enteros, naturales, etcétera. Estos números nosotros los llamamos escalares. Ahora, un espacio vectorial es un conjunto B, como lo hemos dibujado aquí, no vacío, es decir, que al menos va a tener un elemento en el que se han definido una ley de composición interna, que en este caso es la adición, y una ley de composición externa, que sería el producto. Y los representamos de manera algebraica de esta manera, ¿no? El conjunto B, la ley de composición interna, el conjunto K, que es el conjunto de los reales, y la ley de composición externa. Vamos a darnos dos vectores en este conjunto B, por ejemplo, el vector B sub 1 de componentes 1, menos 2, y el vector 2 de componentes menos 3,2. Si quisiésemos obtener el vector 4, que es la suma del vector 1 más el vector 2, pues podemos realizar la suma de estos dos vectores. Para sumar dos vectores, sumamos los componentes respectivos de cada vector, es decir, primer componente del primer vector con el primer componente del otro vector. Luego, para el segundo componente sería segundo componente del primer vector más segundo componente del segundo vector. De esa manera obtenemos el vector 4. Vemos que este vector 4 tiene también dos componentes vectoriales, entonces también pertenece a este conjunto B. Ahora vamos a obtener el vector 5, que es, por ejemplo, el producto del escalar 7 de este conjunto, multiplicado por el vector B sub 1 del conjunto B. La multiplicación de un escalar por un vector se realiza de la siguiente manera. El escalar multiplica a cada componente del vector, de tal manera que nuestro vector 5 va a ser 7 por 1, 7, y 7 por menos 2, menos 14. Este vector 5 también tiene dos componentes, por lo cual también pertenece a este conjunto B. Hemos denotado entonces las dos operaciones, la ley de composición interna y la ley de composición externa. Entonces, el conjunto B define un espacio vectorial si y solo si definimos tres vectores U, B y W que pertenecen a nuestro conjunto B. También definimos para todo lambda y beta que pertenecen al conjunto K, que es el conjunto de los números reales. La ley de composición interna es la siguiente. Es la ley de la adición, en el cual operamos con dos elementos del conjunto B, de tal manera que obtenemos un elemento que es también del conjunto B. Entonces, un conjunto B define un espacio vectorial si y solo si cumplen los siguientes axiomas. El primer axioma es que la suma de dos vectores cualesquiera, U y B, de este conjunto B, nos va a dar como resultado un vector que también pertenece al conjunto B. Lo hemos visto en la anterior lámina, en el cual hemos sumado dos vectores cualesquiera, por ejemplo, el B1 y B2, y hemos obtenido un vector B4, el cual también pertenecía al mismo conjunto. Entonces, el primer axioma es el axioma del cerrado, en el cual operamos
bajo la ley de composición interna, dos elementos del mismo conjunto y obtenemos como resultado un vector del mismo conjunto. El segundo nos dice, si yo quiero sumar tres vectores, u, v y w, puedo agrupar, es decir, puedo operar primeramente el vector u con el vector v y el resultado sumarlo con el vector w. O primeramente puedo operar el vector b con el vector w y el resultado operarlo con el vector u, ya que recordemos que estas operaciones son operaciones binarias, es decir, tenemos que tomar dos elementos para realizar la operación. Ese sería el axioma asociativo. El tercero, si yo sumo cualquier vector u de ese conjunto B más el vector nulo, voy a tener como resultado el mismo vector u. Este sería la existencia del elemento neutro, que para los vectores sería el vector nulo. El cuarto, si yo sumo cualquier vector u más su opuesto, que en este caso sería menos u, voy a tener como resultado el vector nulo. El quinto nos dice que la suma de cualquier vector u más cualquier vector b de ese conjunto es lo mismo que sumar el vector b más el vector u. Ese sería el axioma conmutativo. Si se cumplen los cuatro primeros axiomas, ¿no? Decimos que el conjunto B tiene estructura de grupo. Pero si cumplen los cinco, decimos que tiene estructura de grupo abeliano. Ahora vamos a ver los axiomas que corresponden a la ley de composición externa, el cual es el del producto, en el que operamos con un elemento del conjunto K de los números reales con un elemento del conjunto B y tendremos como resultado un elemento del conjunto B. Por lo cual, el sexto axioma nos dice la multiplicación de un escalar lambda por un vector B cualesquiera del conjunto B nos va a dar como resultado un vector que pertenece al mismo conjunto B. Ya hemos visto eso en anterior lámina, el cual hemos multiplicado el escalar 7 por el vector B sub 1 y hemos obtenido un vector 5 que también pertenece al conjunto B. El séptimo axioma nos dice que si yo sumo dos escalares, lambda más beta, y luego lo multiplico por el vector u, es lo mismo que multiplicar lambda por el vector u más multiplicar el escalar beta por el vector u. Ese sería el axioma pseudodistributivo con respecto de los escalares y aquí con respecto de los vectores, ¿no? Tenemos una suma de vectores, la cual está siendo multiplicado por lambda. Entonces podemos distribuir lambda a ambos vectores y obtener el mismo resultado. El octavo axioma nos dice que si yo tengo la multiplicación de dos escalares por un vector, puedo multiplicar primeramente beta por el vector u o primeramente lambda por el vector u. Sería el axioma asociativo. Y el noveno sería la multiplicación de un escalar, en este caso 1, multiplicado por el vector u, nos va a dar como resultado el mismo vector u. En este caso sería la existencia del elemento neutro para esta operación, que en este caso es el escalar 1. Ahora hemos visto ya lo que es un espacio vectorial y qué axiomas debe cumplir un conjunto para poder considerarse un espacio vectorial. Vemos aquí algunos ejemplos de espacios vectoriales. Por ejemplo, tenemos aquí el espacio vectorial R3, es decir, de vectores de tres componentes vectoriales. Podemos denominarlos X, Y y Z. Y aquí vemos algunos ejemplos de sus vectores. El conjunto K va a seguir siendo el conjunto de los números reales. Otro espacio vectorial es el de R4, los vectores de cuatro componentes, a los cuales los podemos denominar X1, X2, X3 y X4. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esos vectores de dimensión 4. Y de esa manera podemos generalizar el espacio vectorial Rn, es decir, los vectores de n componentes, y tenemos aquí respectivamente algunos ejemplos. También tenemos el espacio vectorial de las matrices de dimensión n por m, y aquí tenemos un ejemplo de una matriz de orden n por m. También tenemos un espacio vectorial de los polinomios de grado n, ¿no?
cuya forma general sería esta, y aquí tenemos algunos ejemplos de sus polinomios. También tenemos el espacio vectorial de funciones. Por ejemplo, aquí tenemos el espacio vectorial de las funciones tales que f va de R a R, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos de funciones. Ahora vemos lo que son los subespacios vectoriales. Hemos definido un conjunto B. En este caso, como ejemplo, hemos puesto el conjunto de los números reales de dimensión 2. Dentro de ese conjunto, que es un espacio vectorial, hemos definido algunos ejemplos de vectores, así como muchos otros vectores que pueden haber. Pero también, a su vez, este conjunto tiene subconjuntos. Y como este conjunto es un espacio vectorial, entonces también tiene subespacios vectoriales. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser ese. Entonces, podemos decir que es un subconjunto S de B, es un subespacio vectorial si y solo si cumple estas tres condiciones. El primero, que el vector nulo pertenece a nuestro subconjunto S. El segundo, que la suma de dos vectores que pertenecen a este subconjunto S nos da como resultado un vector que también pertenece al mismo subconjunto. El siguiente, que la multiplicación de un escalar lambda por un vector que pertenece a este subconjunto S nos da como resultado otro vector que pertenece al mismo subconjunto S. Si nos fijamos, este es el primer y el sexto axioma que hemos visto en el caso de los espacios vectoriales que deben cumplirse para poder considerar un conjunto como un espacio vectorial. Este es el primero y este es el sexto. Entonces, para determinar si un subconjunto, S en este caso, es un subespacio vectorial, simplemente debemos verificar que se cumpla el primer axioma, el sexto axioma y también esta condición, ¿no? Que el vector nulo pertenece al subconjunto S. Vamos a darnos un ejemplo. Sea el subconjunto de vectores S, ¿no? De los vectores de dimensión 2, tales que x más y sea igual a 0. Esta es una ecuación lineal y se lo llama modelo matemático, o también lo podemos denominar como una condición que deben cumplir los vectores que pertenecen a este subconjunto S. Entonces, lo que nos dice es determinar si S es un subespacio vectorial de R2. Entonces, vamos a verificar esas tres condiciones que hemos mencionado anteriormente. El primero, que el vector nulo pertenezca a nuestro subconjunto S. El vector nulo tiene como componentes vectoriales a todos sus elementos iguales a 0. Entonces, reemplazamos estos componentes en nuestra ecuación y tendríamos: el primer componente corresponde a la x, el segundo corresponde a la y. Reemplazando, tuviésemos la suma de 0 más 0, que nos va a dar 0. Y de esa manera cumple la igualdad. Por tanto, podemos decir que el vector nulo sí pertenece al subconjunto S. La siguiente condición es, de hecho, la primera condición que hemos visto para ver si un conjunto cumple los axiomas, y así es un espacio vectorial. En este caso estamos diciendo que la suma de dos vectores que pertenecen a este subconjunto S nos da como resultado un vector que también pertenece al subconjunto S. Entonces nos definimos dos vectores, U y B, cuyos componentes respectivamente son x1, y1, x2, y2. Para que estos dos vectores pertenezcan a este subconjunto S, deben cumplir esta condición. Entonces, si de esta ecuación despejamos ya sea x o ya sea y, tendremos lo siguiente. En este caso vamos a despejar x. X sería igual a menos y. Entonces, esto nos quiere decir que el primer componente de estos vectores es igual a menos el segundo componente, o el segundo componente con signo negativo, ¿no? Entonces, aquí vamos a reemplazar en vez de x1 con menos y1. Y aquí en vez de x2 con menos y2. Ahora sí, estos dos vectores podemos decir que pertenece a este subconjunto, ya que cumple con esta condición. Sumamos estos dos vectores y vamos a tener en el primer componente menos y1 menos y2,
y en el segundo componente y1 más y2. Lo que podemos hacer es aquí factorizar el signo negativo, de tal manera que tuviéramos menos multiplicado por y1 más y2. De aquí nos fijamos si este vector resultante cumple también con esta condición. Entonces, vamos a ver que nuestro segundo componente sería y1 más y2. Y nuestro primer componente tendría que ser menos el segundo componente. Entonces, este es nuestro segundo componente y además está con signo negativo. Por tanto, entonces, nuestro vector resultante también cumple con la condición. Entonces decimos que la suma de dos vectores cualesquiera de este subconjunto nos dan como resultado un vector que también pertenece al mismo subconjunto. El siguiente, que la multiplicación de un escalar lambda por un vector u que pertenece al subconjunto S nos da como resultado un vector que también pertenece al subconjunto S. Entonces, nos damos un vector u cualesquiera, es decir, cuyos componentes son x e y. Para que cumpla esta condición, el primer componente tiene que ser menos i, ¿no? Entonces lo reemplazamos y tenemos este vector. Ahora, la multiplicación de un escalar, recordemos, el escalar multiplica cada componente del vector. Entonces, nuestro vector resultante tendría como componentes menos lambda por i y lambda por i. Vemos si cumple la condición, en este caso, nuestro segundo componente es lambda por i. Y el primer componente tendría que ser menos lambda por i. Y justamente es menos lambda por i. Por tanto, entonces, el producto de un escalar por un vector cualesquiera del subconjunto S nos da como resultado un vector que también pertenece al subconjunto S. Como cumplen las tres condiciones, entonces decimos que S es un subespacio vectorial de R2. Si no cumpliese alguna de estas condiciones, entonces decimos que S no es un subespacio vectorial de R2. También vale aclarar que S no es el único subespacio vectorial que puede tener el espacio vectorial R2. Pueden haber muchos otros más subespacios vectoriales de R2.